Me lleva mucho a mi infancia. Yo tengo el recuerdo de siempre haber querido hacer teatro, comedia musical. Y que traiga esos colores teatrales tuyos, que sea identitario. En mi trabajo actual no me permito equivocarme. ¿Te parece que también puede acompañar algo lúdico? Un contenido también muy auténtico, que es por ahí un poco lo que yo busco. Me vas a hacer actuar. A ver. Tenía todo preparado. ¿Cómo sabía que yo iba a decir el sombrero? Agazapado como yaguareté. ¿Cómo estás, Celi? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, bien, Bueno. contenta. Bienvenida a este nuevo espacio. Vas a inaugurarlo. Sos Qué nuestra privilegio. primera invitada, así que nos vas a traer mucha suerte para que esto continúe y podamos disfrutarlo con cada invitada o Bueno, invitado. ojalá que sí. Ojalá les traiga suerte. Y bueno, y muchas gracias por tenerme en cuenta, por invitarme a este espacio. Bueno, Así que yo feliz. bueno, me alegro, esa es la idea. Bueno, yo quería preguntarte, Celina, ¿verdad? Sí, Bueno, la idea, Celina, es que abordemos este espacio y esta charla desde un punto de vista más humano, si se quiere, y no tanto de tu formación, tu actividad laboral, eh, tus vínculos personales o de empresas. Sé que te dedicas a varias actividades muy interesantes, pero mi idea es abordarte a vos, Celina, como Celina bien. pura, en ese sentido, despejando un poquito todas esas actividades cotidianas y poder, dentro de lo que vos permitas, abrir esos canales para conocerte desde otro lado. Ok. Y que vos, a la vez, que es lo más importante, puedas hacer como una reflexión o una automirada hacia vos misma desde esta actividad teatral o este espacio teatral que es muy amplio, es muy complejo y bueno, la intención nuestra con Vicky, que fuimos la que nos dio la idea de este espacio, es poder utilizar recursos y herramientas que nos brinda el teatro enfocados en esta pista, por decirlo así. Ahí va, ahí va, ahí va. Me gusta mucho. Si yo no te pregunto a qué te dedicas y todo eso, y te pregunto, ¿cómo te gusta que te llamen? ¿Qué me contás? Sería fuera, digamos, de lo que soy, sí, profesionalmente. Claro, si tenés algún apodo, Ok. si hay alguien que te llama de una determinada manera que es la que más te gusta. Ok, No no, tenés que bueno. explicar por qué. Bien. No, bueno, la mayoría me dice Celi en mi Ajá. entorno, Sí. mi familia, mi Ajá. pareja. Ajá. Soy Celi, Ajá. aunque me pasa con mi nombre Ajá. que quizás no es tan común. Ajá. Entonces, algunos me dicen Celia, otros me dicen Cecilia. Me han apodado de diferentes maneras. Pero sí, soy Celi, digamos, para Ajá. mis allegados. Bien. Y también una forma que me gusta mucho que me llamen, pero Ajá. solo lo hace una personita Ajá. especial, tía. Ah, Celi. bien. Sí, Tía soy tía Celi. también. Ajá. Y eso es, digamos, marca algo Ajá. de mi personalidad Ajá. o de lo que soy yo, que me gusta mucho, ¿Qué esa es, faceta. sobre todo, qué es lo que te gusta? Entonces, ¿O cómo te gusta que te llamen? claro, Celi, Ajá. y también me gusta El tía Celi. Sí, Trae otra connotación ahí, el sí, tía Celi. Muy exacto. especial. Sí. Bueno, muy bien, Sí, muy sí, bien, sí, me sí, encanta. Bueno, yo no te puedo llamar tía Celi, pero te voy a llamar Celi, entonces. Bien, dale. Acepto. Si yo te digo teatro, ¿qué te dispara? Lo que se te venga así, de momento? ¿Qué pensás? No importa qué, nada va a estar mal, nadie va a evaluar a nadie, ni vamos a jugar, ni nada. ¿Qué te provoca a vos esa palabrita o hacia dónde te lleva? Hay
siento que hay como dos caminos. Ujú. En dos cosas pienso Sí. cuando me decís teatro. Ajá. Por un lado, más vinculado a mi trabajo actual. Ajá. Yo investigo mucho sobre la historia de Paraná y Ujú. me decís teatro y me lleva a la historia del Teatro 3 de Febrero de nuestra Ajá. ciudad, por ejemplo, Ajá. o la historia de los teatros. Ujú. Y en un campo más personal me lleva mucho a mi infancia, Ah, porque yo tengo el recuerdo de siempre haber querido hacer teatro, comedia musical, de chica. Siempre me gustaba actuar, sí. armar las escenas Ajá. con amigas o sola o en eventos familiares. Ajá. Entonces, sí, era muy Me protagonista. hace acordar a mí de chica. Claro. Ajá. Entonces me lleva a eso, a la infancia y como a ese pendiente, Ajá. porque bueno, nunca estudié teatro, pero sí siempre fue como un espacio que quise habitar. Ajá. Es mi pendiente. Ajá. Digamos. O sea que cuando vas a la infancia se relaciona quizás con algo más lúdico, Sí, ¿no? O sí. sea, preparar la coreografía, imitar a alguien, alguna cantante o alguna heroína, qué sé yo, la Mujer Maravilla en mi época, ponele, que jugábamos con mi hermana. Sería algo que es autorreferencial, pero como para que preguntarte si por ahí va por ese lado. Sí, porque, Ajá. bueno, cuando yo era chica nosotros mirábamos mucho, bueno, cualquier dibujito en la Ajá. tele, o estas novelas por ahí donde aparecían más la música, la coreografía, Ajá. como ser, no sé, se me ocurre ahora Patito Feo, Ajá. Casi Ángeles, ¿viste? Que era como todo el montaje de la música, las coreos, la actuación, todo. Y sí, yo recuerdo, bueno, Chiquititas, otro ejemplo también. Sí, recuerdo yo quería que me regalen, por ejemplo, los CD donde traían las canciones con las coreografías y vos aprendías. Hice baile también durante Ajá. muchos años. Bien. Y sí, es eso, digamos, como tener esa imagen de que consumía en la tele, en las pelis, y después jugaba con las escenas Claro. y eso, sí. Y ibas modificando seguramente alguna cosita, improvisaban. Y ahí Sí, está lo rico, ¿no? sí. Este, ¿Sabes qué? Me acuerdo ajá. ahora también de haber actuado propagandas, de ver propagandas en la tele y, Está muy bueno eso. y después yo jugando, imitarlas, Imitar. actuarlas en el Exacto. patio de mi casa, Claro. en mi pieza. Exacto. Sí. Bueno, Sí. entonces, ¿a vos te parece? Porque me quedó resonando algo que me dijiste. Nunca estudié, nunca llegué al espacio. ¿Te parece a vos que alguien tiene que estudiar para poder actuar o acercarse al teatro? No necesariamente. No creo que sea algo obligatorio Ajá. para poder actuar, Ajá. pero sí creo que hay algunas cuestiones teóricas Mm, que sirven en la práctica, ajá. pienso yo. Sí, Ok. sí. Pero no todo. No Viene, es indispensable. no, Digamos, viene ahí va. acompañado siempre, para mí, yo estudié y soy una defensora de la meritocracia en ese sentido, de que la gente se capacite, que estudie, que investigue, me gusta mucho eso. Pero a veces, cuando nos enfocamos mucho en eso, dejamos de lado los recursos que tiene la propia persona, el propio ser humano, Lo Celi, espontáneo, por ejemplo. lo espontáneo. Claro. Esto que me decís de que te acordás de la infancia, esto que me decís en tu trabajo sobre la historia de Paraná, sobre que yo te sigo, obviamente, te conozco tu trabajo, y vos estás siempre ofreciendo una historia y contando, narrando, pero a la vez tiene una parte de actuación. Sí, Entonces, sí. y no estudiaste teatro. No, me Entonces, sale
natural. Bueno, entonces, Pararme delante de la cámara y hablar. sí, bueno, entonces eso. Siguiendo un guión Ujú, también, porque exacto. previo, digamos, a los videos siempre hay algo Ajá, guionado. sí, sí. Sí, casi todos los Bueno, videos. para las obras de teatro se ensaya, Claro. así que, digamos, estaríamos dentro del marco, ¿no? Sí, sí, sí. Y justamente el caso de este espacio tiene que ver con esas personas como vos que tienen esa impronta o ese impulso hacia el teatro o hacer algo que tiene que ver con el teatro, con alguna arista del teatro, y que no terminan como de creerse de que están cerca del teatro o Claro. están pegados, Sí, sí. ¿viste? Entonces, toda esa gente que se cree o se siente por fuera o como que está satelitando el espacio teatral, en realidad está adentro, Forma está parte. adentro, forma parte. Entonces, si, la idea, digamos, del espacio y la propuesta es poder encontrar esos canales de donde vos te puedas manifestar o te puedas expresar y que traiga esos colores teatrales tuyos, Claro. que sea identitario. Ahí va. Ese es tu canal, Ahí va. o tus canales. Entonces, ver por dónde fluye más, cuáles son los canales o cuáles se pueden ir trabajando. Siempre va a haber algunos que van a ir más, va a ser algo más fluido o más rápido. Y quizás otros todavía no lo sientas, pero en algún momento vas a decir, mira, por algo dije esto y después, después reflexionás y decís, ¿de por qué habré dicho esto? Y te trae algún recuerdo, te trae, pero esto yo siempre lo tuve, ¿no? Y Sí, como sí. que nunca le prestaste atención o dedicaste tiempo o tenías un espacio donde poder, sin llegar a ir a un taller de teatro, poder conversarlo acá, en este espacio conmigo y dejar, como se dice cotidianamente, la pelota picando. Ahí va, ¿Eh? sí, o al azar de lo que sea, de lo que se Exacto, proponga. Sí, me exactamente, gusta, me gusta, me gusta. exactamente. Sí, sí. Bueno, y en lo profesional, por ejemplo, que vos decís que presentás los espacios, em, ahí es como que vos tenés como una cierta actuación, digamos, una presentación, en donde lo haces más oficial, profesional, lo lúdico ya lo corremos un poquito, estamos como más, sí, como rígida, Sí, más en una, como más en una estructura. claro, como, no sé, en una Ajá, postura más, lo puedo comparar con el docente en un aula, como algo exacto. más, Ujú, sí, sí, como más ujú, rígido, exacto. como con Que ciertas pautas, ciertas ¿no? pautas, Sí, sí, ciertas reglas sí, que tenés que seguir. Está exacto. muy bien. Sí, En cambio, entonces, cuando en la infancia está más abierto, sí, está más habilitado todo, no importa si me caí, si que tenía que correr para allá y me caí, ya te reís con tu compañero, con tu sí. grupo de amigos, Sí, si te embarrás, si no te claro. embarrás, en cambio, si estás mostrando un edificio y pisas una baldosa floja y llovió, y ya vas a cortar a eso. Sí. Sí, claramente. Eso no sale. Lo sumo quedará con un efecto en blanco y Con un negro, todo, güey. pero, Como blue, pero pero sí, no. Acá, digamos. Sí, en mi trabajo actual no me permito por ahí equivocarme en la Ajá, información, en la forma de hablar, en la forma ajá. de decir, de utilizar los verbos, de conjugar bien Exacto. los verbos, las Ujú. palabras y demás. Que sí, en la parte lúdica, como decíamos Ajá, recién, ajá. sí se permite uno Exacto. decir las cosas Como con más vienen. sí, con mayor Exacto. libertad, Exactamente. como hablamos en lo cotidiano. Claro, claro. Creo que el nivel de exposición es diferente. Cuando uno También. está jugando con un grupo de amigos, sea de grande, de chico, adolescente, queda ahí en el grupo. En tu trabajo estás más expuesta, te sentís más observada, o sea, sentís que alguien puede llegar, capaz que no, pero siempre está ese margen de decir, uy,
lo que están viendo mi material, qué dirán, no todos opinan, no todos ponen me gusta. Viste, te Sí. sentís como más ajustada en ese sentido. Como, Sí, o una cierta presión quizás ujú, también, ujú, viene más personal, ¿no? Pero sí esta cuestión de que si lo que estoy diciendo es correcto o ajá. no, está bien, Está digamos, dentro del marco, o está bien que el no, dato, o el está bien el año, la dato. fecha, el Ujú, nombre. ujú. Y también me pasa que con mis videos estudian otras Ajá, personas, o sea, claro, me utilizan como bibliografía. exacto. Entonces, con más razón tengo que ser No puede fallar. Con los claro, datos sobre todo, los datos exacto. históricos. Sí, como más responsable en Exacto. eso. Ajá, Y sí, siempre aparece esta inseguridad de, uy, ajá, lo habré dicho bien, exacto. gustará, Bueno, ¿qué me van a decir? si vos decís que tenés en esa parte nueva, laboral tuya, hoy, actual, ¿no es cierto?, de tu presente, y vos decís, bueno, en esto no puedo fallar, me tengo que acordar bien la fecha, qué es lo que sucedió primero, qué es lo que vino después, la cronología, todo eso. ¿Te parece que también puede acompañar algo lúdico o algo representativo de que mientras estás contando le puedas agregar, por ejemplo, algo más, una impronta tuya, teniendo en cuenta esos datos, Claro, pero agregándole unos ingredientes más de soltura, o sea, es un trabajo, sí, se trabaja, se ensaya, también. o se juega, o... Creo que sería posible. Ajá, eh, sí, por supuesto que se podría, digamos, como incluir una parte más ajá. espontánea, Ajá, más quizás, artística. más Ujú, artística, sí, como más relajada también. Sí, yo creo que sí, que ajá, sería, que es ajá, posible, por ajá. supuesto. Me quedaría muy interesante. Sí, A mi mirada. claro, y sí, sería como un contenido también muy auténtico, Ajá. que es por ahí un poco lo que yo busco, Bien, la autenticidad. bien, bien. Mm, Te voy a preguntar otra cosa. A ver, te escucho. ¿Qué me preguntarías a mí? Pero para qué lo Déjame pensar. No tanto, no tanto. Em, ¿Qué te preguntaría? ¿Pueden ser dos preguntas? No, ¿Una sola? no, sí, Ah. sí, sí. La primera es, Ah, bueno, un poco me mencionaste sí. que de chica empezaste con esto del juego, con tu hermana y demás, pero ¿cuándo empezaste a estudiar o formalizaste, digamos, la carrera de teatro? Ajá. Y si se puede vivir del teatro. De chica, sí, con mi hermana hacíamos coreografías para los cumpleaños familiares y tenía que salir perfecta. O sea, los brazos, si había dedo o no había dedo, mirada, cuello, bueno. Imitábamos a Rafael Carrá, o sea, estoy evidenciando edades. Rafael Carrá, las Azúcar Moreno, también, como vos contabas, nos conseguíamos los cassettes en ese momento y veíamos qué armar. Después estuve trabajando cuando mi hijo era chico, trabajé en relación de dependencia casi 20 años y después de eso tuve la oportunidad de formarme como instructora de fitness. Así que daba clases después. Y las que más me gustaban eran las de ritmos, de baile y las de bici fija. Ajá. Y después me di cuenta que tanto en las clases de bici como en las de baile, siempre me acompañaba algo que tenía que ver con lo teatral, con la actuación. Porque en la bici hacía muchas visualizaciones, eh, por ejemplo, lo llevaba por lugares. Mientras hacíamos la clase, en algún momento que estuvieran sentados en la bici, que pudieran cerrar los ojos o tenerlos semiabiertos, le decía, bueno, ahora vamos por no sé, vamos a Río de Janeiro, bueno, estamos en la playa, en esa vereda, con esos dibujos, con blanco y negro, que son medios redondeados, este, estamos en los llanos, entonces ahí era velocidad, vamos a suponer, ¿no? Era como que siempre yo me iba para ese lado. Ajá. Y en el baile
Bueno, si daba muchos temas Shakira, me iba con los rulos de Shakira, con calza leopardo, me ponía los pañuelos con las monedas, para hacer los árabes. Bah. Pasó el tiempo y bueno, y a los casi 49 años de edad, llego a un taller de teatro por primera vez. Era algo pendiente que tenía, así igual que vos. Y como Mariano ya era grande y era como que ya podía disponer de tiempo para mí, que capaz que antes también me lo podía dar, pero viste que uno como que se enfoca en determinadas actividades Sí, o se y el pospone trabajo y se totalmente. pospone. Sí. Bueno, llego al taller, empiezo a hacer los ejercicios, empezar a leer textos, a hacer lecturas interpretadas, bueno, a producir material escénico con compañeros, con compañeras, a actuar. Me empezaron a llamar actriz. Ay, no, para mí era algo, es que vos decís, wow, ¿viste? Entonces era como que bueno, se comentaban que tenías recursos, que tenías un universo, digamos, personal, que tenía mucho eh, para contar, para actuar, para expresar. Entonces, y bueno, me pasó esto de ir ensayando durante ese año eh, y empezar a interpelarme, que por qué había improvisado sobre cuál tema, cierto tema, algo que me parecía en ese momento que era algo alejado a mí, pero en realidad estaba dentro mío, digamos. Entonces, como que la cabeza me empezó a salir de todo, mariposas, pájaros, de todo. Todo, sí, sí. Se fueron abriendo los canales y empecé a averiguar para estudiar porque me di cuenta que me había puesto un poco pesada en mis preguntas y con mis profes de taller, que eran dos. ¿Y por qué esto? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué viene a ser? ¿Y de acá qué se puede hacer? Y bueno, y ellos me contestaban lo que podían, a la otra clase me traían material para lectura, yo buscaba, tenían una fotocopiadora donde se podía retirar material, yo iba y me retiraba todo lo que había. Muy Tenía, claro, tenía una sed de saber y de... Claro. Y bueno, y me enteró que estaba el profesorado de teatro acá, en Paraná. Ahí va. Yo dije, ay, con 50 años, porque ya era el próximo año. Claro. Ya está, no la pensé tanto, me inscribí. El día del propedéutico casi me vuelvo. El primer día del curso de ingreso. Claro. Subí la escalinata a la normal. En ese momento el propedéutico se hacía ahí en la normal. Después funciona el profesorado en la Escuela de Música, Ajá. en calle Italia. Yo dije, no, ¿qué hago acá? Me vuelvo. Me di cuenta que me veo, me acuerdo lo que tenía puesto, todo. Me entró el calor, era fin de febrero. Ya está, yo ya vine hasta acá, entro. Y bueno, y así fue. Así fue que arranqué a fondo en 5 años y medio más o menos. Ahí hiciste la carrera. Hice la carrera, 46 materias por ahí, con su parte artística, su parte de historia, su parte de pedagogía y didáctica y las troncales. Claro, también. Las troncales. Así que, no, feliz. Cuando me recibí, bueno, me tocó la pandemia entre medio y... ¿Hiciste la carrera completa de profesorado Sí, de teatro. teatro? Eso yo no lo sabía. Mirá vos. ¿Que existía? No, que existía, sí, Ajá. pero que lo habías estudiado, que lo habías hecho. Sí, 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 hasta el... Lo encuadré hace un mes más o menos. Claro. No, feliz, imagínate. Lo primero que hice fue Walter colgarme el diploma. Claro. Súper Sí, interesante. sí, sí, la verdad que sí. Y te da, como vos decís, digamos, una base en donde uno siente seguridad, digamos, en crear, por ejemplo, un espacio así como este, en dar cursos. Obviamente tenés mucho material para consultar, rever. eh, y bueno, y haces muchísimos trabajos.
teóricos, prácticos, con la voz, corporales, de actuación, dramaturgia, que es escribir teatro. ¿Estudian muchas personas teatro? ¿Recordás cuántos eran? Y mi corte cuando entramos éramos 30 más o menos. Claro. Y el grupo en sí, todos los estudiantes, el grupo de todos los estudiantes de teatro éramos 70, ponele. Claro. El profesorado se creó en el 2015, Ah, es bastante yo reciente. entré en el 2017, o sea que fue 2015, 16, 17, la tercer ingreso o cohorte, no sé cómo le llaman, depende, hay distintas miradas con respecto a ese término. Y fui la egresada número 10. Ahí va. O sea, es como que va lenta el Sí. tema del egreso, de poder culminarla. Claro, exacto. Algunos dejan, cuando les toca las troncales, sociología de la educación, derechos humanos, investigación educativa. También imagino que sucede como en el ámbito del turismo, Ujú, que uno no necesita del título para Ujú. poder laburar. No, Entonces, por ahí, por eso no llegan a sí, culminar lo las carreras. relegan. Claro, porque Siguen estando en la carrera, pero van haciendo 1 o 2 materias Claro. por año, en las cuales tenés un mínimo o promedio de 10 materias por año. Claro, pasa mucho eso. Ujú, Que no se finaliza, no se culmina la carrera, porque uno ya puede empezar a trabajar Exacto, sin la necesidad de presentar claro, el título. exacto, exacto. Y Después en lo queda- teatral hay mucha gente que viene de muchos años antes de que existiera el profesorado, estaba hoy sigue estando la licenciatura en teatro en Santa Fe, que son 2 años y no, digamos, no te aporta la parte pedagógica, digamos, no sos Ah, profesor, sino claro. que sos licenciado, tenés la parte más artística, digamos, o de investigaciones. Claro. Eh, y mucha gente son licenciados Mira. y son los que, por ahí la gente, el mayor, digamos, la gente que está más activo, digamos, en ese sentido, o trabaja en las escuelas. Porque si yo fui la egresada número 10, calculada, son poquitos los profesores Sí, de sí, sí, acá de sí. Paraná. Sí, Entonces, sí. lo que están trabajando tienen mucho lo empírico sobre la experiencia y sobre los talleres que han ido dando, han ido aprendiendo y también de la gente que se ha acercado, que los toman como referentes, digamos, que son Claro. profesores que han sido actores, después se transformaron en directores, han investigado, leen libros, hay mucha gente que se dedica a la parte teórica, Ujú. ¿no? De lo teatral. Por ejemplo, Jorge Dugatti es uno de ellos, referentes nuestros, argentino, que estudia mucho el teatro y tiene mucho material. Digamos, de hecho, se utiliza mucho su bibliografía para los trabajos. Pienso que debe ser a mí que me gusta la Ujú. historia, muy interesante, muy rica la historia del teatro a nivel Sí, global. mundial, claro. O sea, pensando desde cuándo surge lo que hoy conocemos como teatro, o sea, me parece que debe ser Y es fascinante. fascinante, complejo, es muy amplio. Ujú. Vos calculás que el teatro tiene 25 siglos. Claro. O sea, antes de Cristo viene. Sí. Eh, bueno, arrancó en Grecia, bueno, el tipo de teatro que se ofrecía en esos momentos era muy diferente a lo que es hoy. Y bueno, y completando la pregunta, la segunda pregunta que me Ajá. decís, ¿se puede vivir del teatro? Depende a lo que cada uno se enfoque. Porque, por ejemplo, yo tuve la experiencia en escuelas de trabajar con chicos, me encantó, pero ya siendo más grande, viste, no tener 20 años, 30, me costó un poco todo este tema de burocrático de presentar las planillas y los papeles para el consejo. Claro. Nunca sentí agotamiento con los chicos, al contrario, yo era una más. Me tiraba al suelo con los chicos de 6 años, jugábamos, que íbamos al espacio, que me hacían dibujos, y llevaba mi parlantecito, salíamos al patio, bailábamos, hacíamos figuras, sombras, qué sé yo. Pero bueno, estaba con muchas actividades. En ese momento estaba actuando en 2 obras
teníamos gira por la provincia, estaba con la carrera y iba a la escuela. Claro, era mucho. Entonces, como que no pude con todo. Y estaba gestionando una sala de teatro independiente también. Ay. Entonces recibía elencos y atendía eso. Bueno, un montón de... Sí, no, la actividades. experiencia que he tenido yo, por más que he sido grande en esto, a ver, con el teatro me encontré en el 2017, bueno, va a ser 10 años. Claro, y has hecho un Hice muchísimo. Sí, Y mucha gente me dice eso. sí. Me dice, Ali, lo que vos has hecho, ¿viste? Y bueno, por eso te digo, la mayoría tiene una actividad principal laboral. Claro. Y después hace teatro. Claro. Es lo que Por pasa, elección. es lo que pasa, creo yo, con las artes en general. Sí. Que es muy difícil. Son pocos los casos que uno puede realmente vivir 100% del arte. Sí. Siempre tenés que como complementarlo con otra cosa. Algo firme. Sí, Lo que pasa es que además el teatro, acá, por ejemplo, o por lo menos lo más importante, porque hay dos facetas, está el teatro comercial y está el teatro independiente, que llamamos. El teatro independiente es el que viene de la mano de las salas chicas, que son más intimistas, que se trabaja mucho las emociones, se trabaja mucho la dirección de actores. ¿Qué significa la dirección de actores? Que lo importante es el actor o la actriz, su subjetividad, inclusive ver por dónde lleva el personaje. El comercial se busca gente reconocida, que pueden ser actores que convocan mucho, pero quizás es más una puesta en escena, digamos, o va más del lado de la comedia, claro, que es lo que la gente por ahí más paga una entrada en Mar del Plata, que hay claro, esas temporadas, digamos, y va más por el lado de un cierto entretenimiento sería, ¿no? En cambio, el teatro independiente es a pulmón, la gente que puede logra tener una salita, armarla, hay organismos que apoyan, por ahí logras un subsidio como para llevar una obra a cartel y hacer algunas funciones y bueno, después rendís cuenta donde gastaste ese subsidio y demás y te apoyan. Pero es algo, ya te digo, a pulmón y con grupos. Sí, son grupos de trabajo. Quienes apoyan y quienes van a ver las obras son familiares, amigos, digamos, no es algo tan comercial. No es tal, exacto. Como lo mencionabas, digamos. Claro, pero es muy rico para el interior. Claro. Del que va a verlo, del que prepara la obra. Más íntimo. Más íntimo. Todos disfrutan, el técnico en luces, el operador de sonido, el escenógrafo, la escenógrafa, el director, el que escribe la obra. ¿Hay mucho teatro independiente en Paraná? Y en Paraná hay muchas salas. Por ejemplo, está Arteatro en calle Tucumán, casi Rivadavia. Alameda. Después, casi Alameda. Exacto, casi Alameda. Sobre Alameda, enfrente a la Escuela Centenario, está el Teatro del Callejón, que es ahí donde yo estuve trabajando y donde arranqué yo mi taller, mi primer taller de teatro. Después está Casa Boulevard, en Ituzaingó, enfrente al Coto, por ahí. Tiene 2 salas o 3. La Endija. La Endija también. La Vieja Usina. Pero bueno, hay algunos organismos que también dependen de la provincia. Claro. Entonces. Ahora, por ejemplo, se habilitó nuevamente el Juan L. El Juan L. También. Exactamente. Ha quedado muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Y la ahí funciona también que Lali Mainardi tenía ahí su sastrería donde están todos el vestuario, ¿no? Sí. Completo para todas las épocas y todos los gustos. Dentro del vagón. Del tren. Exactamente. Sí, eso está fantástico. Sí, fantástico. Han habilitado casas antiguas, ¿viste? Esa onda con la galería tipo chorizo, donde en cada espacio hacen una escena diferente y bueno, y hay muchos grupos, está la Salita Perón, está la sala Almacén 33, bueno, hay muchos. Y son lugares reducidos para una capacidad de hasta 50 personas,
algunos con mesitas, tipo para tomar algo Claro, mientras ves una tipo bar. función, porque también se está dando mucho el género del stand-up. Sí, también. Entonces, bueno, es como que voy a decir, bueno, todo es teatro. Ahora que decís lo de las mesas, por ejemplo, sé que en Buenos Aires, no sé si acá en Granada se Ujú. hace, existe el microteatro, Ajá, que son obras muy breves sí, que se ven mientras vos estás, por ejemplo, tomando algo exacto. en una cena, en restaurantes, Ujú. y sucede la obra, pero son escenas muy breves, Muy por eso breve. se llama microteatro. Sí, es microteatro, micromonólogos Ah, también, porque a veces una sola actriz o un solo actor. Y bueno, irrumpe en la escena en un momento y hace su performance ujú. y son cortas. Está Sí. muy bueno Me eso. parece una Sí, buena experiencia sí, también. sí, sí. Y pensar, volviendo a los griegos, Ujú. hacían jornada de 3 días con el Ahí va. de teatro. O sea, eran Sí, 72 horas, claro, un ¿viste? Era montón. una cosa. Mucho. Entonces, cómo se fue transformando pero todo es vigente, ¿eh? O sea, no te digo yo hacer Claro. teatro 3 días, 3 días. pero hoy en el teatro independiente una obra va desde los 50 minutos de duración a 1 hora 20, Claro. 1 hora y media, después ya es como que Lo que es como dura un una, pozo extenso, una digamos. película, más o Exactamente. menos. Lo pienso también para el lado del turismo, como Ajá, vinculando ahí un poco el teatro con el ajá, turismo. El teatro es una experiencia turística también cuando viajamos, cuando vamos a Buenos Aires, ajá. a Carlos Paz, a Mar del Plata. Mucha gente aprovecha o le gusta Exacto. ver las obras que están en temporada. Bueno, en Buenos Aires hay un montón de Ujú. teatros Sí. y muchos van y van a me han contado que van a Buenos Aires y sí o sí una noche Al teatro. quieren ir al teatro. Sí. O lo mismo la visita guiada al Teatro Colón, por ejemplo, también es Totalmente. otra experiencia turística. Totalmente. Y mucha gente viaja a lugares para conocer los teatros, las obras. Es que no es solo tampoco la parte arquitectónica, por decir, ¿no? De entrar al Teatro Colón, sino que uno ya lo impacta eso y uno ya se corre del lugar de lo cotidiano. La Celi cotidiana, cuando entra al Teatro Colón, ya no es la Celi cotidiana. No. Ya empezás a ver. Te sentís parte. Sí, Estás sí. dentro de un, ¿cómo decirte? De un ambiente Ujú. que sos parte. Entonces vos decís, soy una cantante lírica, soy una actriz de, no sé, de la época de, no sé, de Shakespeare, soy un espectador que viene vestida de gala, Ujú. traigo los anteojitos con la manijita, ¿no? Estos, no. Y entras a mirar, por decir, ¿no? Entras a volar, Como te sentís parte de la escena. te sentís parte, estás dentro. De la escena. Es, Y lo que sucede cuando ingresas a estos teatros es que queda muy lejos el mundo exterior, el ruido de las calles, totalmente. de Lo los cotidiano, la autos. rutina. Como son salas que suelen estar como muy aisladas por la acústica, sucede eso. Totalmente, Estás sí. como dentro de la escena, En otro mundo. sí, del mundo ajeno Y mágico. al exterior. Sí, Y mágico, sí, sí, y sí, mágico. sí. Bueno, y después, allá también están los teatros independientes. Ujú. Tenés Paseo a la Plaza, por ahí que es Sí. uno de los más conocidos, donde tienen creo que 3 o 4 salas, y ahí te podés encontrar con un, qué sé yo, ahora último, Carola Reina estaba haciendo una obra que hizo un montón de funciones, eh, y bueno, un montón, ahora no se me viene, pero Sí, yo conozco casos, por ejemplo, de influencers que han hecho ajá, stand-up ahí. sí, en el Paso de la Plaza. Ujú, Sí, sí, ujú, lo tengo visto, y ujú. aparte porque lo visité también, Claro, es porque está el hermoso. Museo de los Beatles, Claro. entonces Ajá. conocí esta parte, digamos, también muy interesante. Qué lindo, Sí, sí, sí. qué lindo. Bueno, acá, la de la charla, entrevista, fluye, fluye. Bueno, ¿listo? Bueno, ¿Contestadas las preguntas? sí, 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 sí. Perfecto.
La pregunta que viene ahora está relacionada con lo que vos me contaste al principio de nuestra charla, Ajá. que es una retroalimentación, como decíamos. Yo me voy a llevar muchas cosas de esta charla, de este momento compartido, y bueno, y espero que vos también. Claro Digamos, que sí. es el primer objetivo. En esta primera parte que vos me contabas tu visión o tu sensación o tu percepción hacia el teatro, que me diste dos facetas, yo voy a tomar de las dos, pero me voy a posicionar en la segunda, o sea, en tu presente, en lo que hablábamos hoy de decir, ¿se le podría incorporar a la exposición, a la narración de un determinado material o contenido de un lugar histórico algo de actuación, algo de, digamos, de meternos un poquito más con nuestra emoción, con nuestro sentir, ubicándonos en ese momento de la historia, Ok. sería, ¿no? Ok. Por ejemplo, como vos, yo tenía preparadas varias, a ver, varias alternativas, depende por dónde íbamos con la charla. Ahí va. O sea, yo tenía ahí no es un baúl, pero vamos a hacer de cuenta que era un baúl, entonces yo dije, bueno, después voy a sacar del baúl, depende por dónde nosotros estemos transitando en esta navegación determinado material. Ok. Porque queríamos, como te había dicho, cuando concretamos la cita para hoy, que la idea era respetar esto de la autenticidad, que también te gusta mucho, la espontaneidad y el estar libre en cuestión de la charla, de qué lo que puedo contar y de dejarme llevar en cierto sentido. Bueno, como vos te dedicas a la historia de Paraná, sí. Yo imprimí dos fragmentos chiquitos, cortitos, para que vos los leas. En primer lugar, lo leas en voz alta, natural, y después elijas uno. Ok. Y de ahí yo te voy a ir haciendo algunas consignas. Me vas a hacer actuar. A ver, primero vamos a leer Bien. en voz alta, sí, sabemos de qué se trata, normal, como que si estuvieras preparando un trabajo vos y querés incluir eso en tu narrativa. Como a ver cómo lo... La costa con sus barrancas boscosas era un misterio para la mayoría de los habitantes del centro. Abajo, el gran río Paraná, el pariente del mar, se llevaba las penas y traía balsas cargadas de leña y novedades. La ciudad crecía de espaldas al agua, pero el río siempre estaba presente, agazapado como yaguarete. Ah, ese es el primer fragmento. ¿Y el segundo? La Paraná de 1900 empezó a cambiar sus casonas de patio abierto por la habitación en chorizo. En un lote pequeño, rodeado de vecinos, la intimidad se defendía con altos muros de adobe y techos altos de tejuela. La vida se concentraba en la galería semicubierta, donde el mate de la tarde compartía espacio con el olor a jazmín y el murmullo de las visitas. También me encanta. Bien. Los dos. Los dos. Ajá. Me gusta. Ajá. Bien. Bueno, elegí uno. Ok, bueno. Elijo el primero, el que habla del río. Ajá. Bueno. ¿Dónde te parece vos que estarías parada o situada para decir ese fragmento? ¿En qué territorio? ¿En qué parte física de la costanera? Tengo dos lugares en mente. El primero es en el mirador frente al Patito Sirirí, donde está la palabra Paraná, que se ve el río,
se ve el islote Curupí, se ve también la parte del Puerto Nuevo, Ajá. la Salamayo. Y otro lugar también sería, ¿cómo puedo explicarlo? En la bajada del Robin, Sí, pero más arriba. ¿Dónde está Yaguareté? bien. Justamente que acá se menciona Ajá. al Yaguareté. Ah, bien. Elegí uno. Bueno, el del Yaguareté, Bien. en ese punto. ¿Y cómo estarías? Parada, sentada, apoyada, distanciada en Yaguareté, mirando hacia dónde. Eh, Pensá en vos, no pensé en los espectadores. ok. Estaría cerca del Yaguareté, parada al lado. ¿Te estás visualizando? Sí. O sea, salite de vos, Ok. visualizate ahí. Sí. Mirando el río Ajá. ¿Qué más? y quizás no parada, sino, o sea, caminando Ajá. por la zona, Sí. cerca de ahí sí, en la zona. Merodeándolo el Yaguareté sería. Ay, puede ser, sí. Sí, Ajá. ahí, en esa zona Ajá. de barrancas y mirando al río. Ajá. Y vamos a fijar una época. ¿En qué año, qué década? ¿O te gustaría decir eso? Y Vamos a viajar un poquito, que no Ok. sea el presente. bueno, pero tengo que tener en cuenta Ajá. que el año de la escultura de Yaguareté importa. ya estaba ahí. No importa. Eso está desde que Paraná no existía. Está el Yaguareté. Ya estaba ahí. Bien, bueno. Te voy corriendo, no sé si te diste cuenta de tu estructura. Sí. Porque aparte se me ocurren épocas que me encantaría estar presente en esas épocas, A ver, pero el Parque Urquiza no era como tal, digamos. No. Entonces, hagamos de cuenta. Vamos a hacer como un... correrme de O la sea, línea te histórica. corres de la línea histórica, vas al momento y época que vos querés, que te gusta, y el Yaguareté está tal cual está hoy. Ok, Confederación Argentina, año 1854. Bien. Urquiza, presidente. Es Urquiza, el primer presidente de la Confederación. Exacto. 1853, ¿verdad? Em, O 54. Creo que desde el 1854 Ajá. al 1859, Ajá. si la memoria no me Bien. falla en este momento, Bien. pero sí, esa época, Bien. Confederación Argentina. Ajá. ¿Cómo se vestían las damas? ¿Alguna cosita? Mm, ¿El cabello? Recogido. Sí, sombreros quizás, ¿no? ¿Sombrero? No sé, algún sombrero. ¿Alguna chelina? Ajá. Vestidos, largos, Vestido. o alguna pollera, alguna Bueno. camisa. Bueno, yo te voy a proponer. Vos quédate ahí y yo te voy a proponer algunos. Vamos a elegir un accesorio. Tenía todo preparado. Un accesorio. ¿Cómo sabía que yo iba a decir el sombrero? Voy a poner esto. Este podría ir. Tenés que elegir uno nada más. No sé tu cabello. ¿Me lo suelto? Capaz que te lo sueltas. Pues ya. Vamos a despeinar la vida, que es el eslogan del espacio. Despeinemos la vida. ¿No me gusta? Ajá. Ah, bien. Tengo esas dos opciones. Todo fue dos opciones hoy. Elegí sombrero o probate y mirate. ¿Qué hago eso? A ver. Ella no puede estar sin trabajar. ¿Qué te gusta más? Creo que esto. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahora. Estamos ahí, en el Yaguareté,
en 1854, Celi, contándonos ese fragmento. Y quiero que lo leas o pruebes de leerlo más lento. Te voy a pedir 2 pausas que serían silencios. Bien. Esos silencios los elegís vos. ¿En qué lugar? No estés pensando ahora. Ok. ¿Viste cómo cuenta? ¿No viste cómo cuenta? No, pero nos pasa todo, ¿eh? Nos pasa todo. Sí. Bueno, 2 silencios, pausa, silencio. En esos 2 silencios vas a cerrar los ojos y te vas a traer la imagen, tu propia imagen ahí parada y ver para después que me cuentes tus sensaciones y qué imagen traes, qué sentís de contar y leerlo no tan en automático, entre comillas, Bien. sino algo más espaciado y con esas 2 pausas. Con 2 pausas. Tranquila. Bien. Te tomas tu tiempo, tranquila. Acá nada está mal. Disfrutalo. Empiezo Cuando tú quieras. Ningún apuro. Ok. La costa con sus barrancas boscosas era un misterio para la mayoría de los habitantes del centro. Abajo, el gran río Paraná, el pariente del mar, se llevaba las penas y traía balsas cargadas de leña y novedades. La ciudad crecía de espaldas al agua, pero el río siempre estaba presente, agazapado como yaguarete. Bien. Bien. ¿Y tú? Te voy a pedir otra cosa. A ver. Cuando dice del río, antes de ir al Yaguareté, dice algo así como, yo no me lo sé, ¿El río estaba siempre presente? el río estaba siempre. Cuando decís el río siempre estaba presente, cuando llegue el momento de esa parte, levantes la mirada, lo digas primero, o sea, primero lo decís, ¿no es cierto? Ajá. El río siempre estaba presente. Pues levantás la mirada, la corriente iría para allá. Ajá. Entonces sería de allá, como si visualizaras un camalote, así, el giro de la cabeza, mirando de verdad el río, con los ojos abiertos, pero traer la imagen. Ok. Y después, como el Yaguareté, como que ese río te está esperando tu voz, tu mirada. ¿Te parece? Sí. ¿Probamos? Dale. Bien. Tranquila, cuando quieras. La costa, con sus barrancas boscosas, era un misterio para la mayoría de los habitantes del centro. Abajo, el gran río Paraná, el pariente del mar, se llevaba las penas y traía balsas cargadas de leña y novedades. La ciudad crecía de espaldas al agua, pero el río siempre estaba presente. Agazapado como yaguarete. Ajá. Bien, bien. ¿Te animás una más? Bueno. Una más. Vamos, dale. Como la última, el mar. El río siempre estaba presente. Si podés hacerlo un poquito más lento a la mirada. Trata de aguantar ese instante de pausa. Okay. Y después decir, como con sorpresa, ¿cómo dice el final? Agazapado como yaguarete. Agazapado, como el yaguareté. Ok. Bien.
La costa con sus barrancas boscosas era un misterio para la mayoría de los habitantes del centro. Abajo, el gran río Paraná, el pariente del mar, se llevaba las penas y traía balsas cargadas de leña y novedades. La ciudad crecía de espaldas al agua, pero el río siempre estaba presente. Agazapado como yaguareté. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Mira la cámara. Yo también. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo lo sentiste? A ver. Ay, me encantó. Ajá. Sí, me gustó y me sentí Ahí. en la escena. Ajá. Ahí como Ajá. metida. Ajá. Sí, Ajá. sí. Bien, Sí. bien, bien. También debo decir, perdón, que un poco de, hablando, ¿no? de lo que nos pasa en el cuerpo, Sí. como un poco de vergüenza Ajá. también, Sí, obvio. porque no, Sí. no es un... Viene en el paquete. Ajá. Viene en el paquete. Sí. El tema es como. Sí, Como la. sí. Un Ajá. poco ahí, Ajá. no sé si inhibida puede ser la palabra. Sí, lo que pasa que, digamos, también convengamos que esto, diga, primero, si vos nunca concurriste, por ejemplo, a un taller de teatro, nunca Ajá. estuviste en un espacio teatral, más allá que estás acostumbrada a las cámaras, cuando vos te prepares para la cámara, para, digamos, transmitir un contenido, no es lo mismo a sentirte más expuesta desde otro lado, desde tu subjetividad. Vos en ese lugar de Yaguareté, en esa época, si se quiere, estás desnudando una parte tuya de deseo, de querer vivir en ese momento, en esa época, y mostrar algo tuyo. Okay. Y ahí es donde viene eso que vos sentís. Que no lo podemos quizás definir Claro. si es vergüenza, Sí. inhibición, esa exposición de decir, le voy a mostrar a las chicas que yo quería vivir ahí, que estoy con el Yaguareté y el río. Eso. Permitírtelo, Claro. habilitarte, abrir ese canal y disfrutarlo, por supuesto, que es lo más importante. Sí. Como habitar esos espacios Habitar esos lugares. desconocidos. ¿Sí? Me gusta. Sí. Sí. Bueno, Celi, te quiero agradecer No, por favor. enormemente tu visita Bueno. y todo lo que compartiste con nosotras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy valioso. Y me voy con ganas de incursionar en el teatro. Claro. Bueno, Sí, ya creo que va a dejar de ser un simple pendiente bien. para empezar a ser un poco más concreto y real, porque es algo que me gusta, que lo traigo de chica. Ajá. Y que creo, como mencionaba antes, que puede generar cierta autenticidad en los contenidos Exacto. en redes. Sí. Así que gracias por el espacio, por la invitación, por Y aparte movilizaste un poco esas estructuras, despertaste un poco. Sí, también. Y a su vez al disfrutarlo y al animarte, Sí. hace que uno por ahí se anime a dar ese primer paso y bueno, es el propósito del espacio, poder hacer de puente desde ese ya voy a ir, Ajá. ya voy a llegar, no es mi momento, no me animo, ¿a dónde voy a ir? ¿Con quién? Poder hacer puente. Bien. Así que bueno, Me gusta. de nuevo muchísimas gracias y bueno, Gracias. nos vemos, podemos hacer un segundo encuentro. Por supuesto. Claro que sí, queda ahí la propuesta. Bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer.